El corredor del tren de vapor, 1830. Era el 15 de septiembre de 1830, un día que quedaría grabado en la historia como el inicio de la era ferroviaria moderna en Inglaterra. El aire en la estación de Parkside vibraba con emoción y asombro. Las masas se habían reunido para presenciar un acontecimiento extraordinario. La primera línea de tren interurbana, conectando Liverpool con Manchester. Locomotoras impulsadas por el misterioso y poderoso vapor. Máquinas que pocos entendían pero que muchos alababan como el futuro, se encontraban listas para demostrar su implacable velocidad. En la multitud, el respetado político y miembro del Parlamento, William Huskisson, se encontraba observando la majestuosa locomotora Rocket, diseñada por el brillante ingeniero George Stephenson. Era una maravilla de ingeniería, una máquina que se movía a velocidades jamás imaginadas y representaba todo lo que el progreso industrial podía prometer. Huskisson, que no había gozado de buena salud recientemente y caminaba con la ayuda de un bastón, estaba emocionado de formar parte de un evento tan monumental. La ceremonia de inauguración había comenzado sin contratiempos. En medio de discursos, aplausos y vítores de la multitud, los trenes comenzaron su trayecto. Las personas se apretujaban para ver las máquinas rugir mientras surcaban los raíles a una velocidad asombrosa. La élite política, empresarios y los miembros más influyentes de la sociedad viajaban en los vagones. Todo parecía perfecto. Sin embargo, en el fondo, Huskisson no estaba completamente a gusto. Tenía motivos para estar nervioso. Durante los últimos meses, sus relaciones con el primer ministro, el duque de Wellington, habían sido tensas. El evento de inauguración le brindaba una oportunidad para limar asperezas. Y Huskisson estaba decidido a acercarse al duque y enmendar la relación. Cuando el tren hizo su parada ceremonial en Parkside, una estación intermedia en el trayecto, muchos de los dignatarios a bordo aprovecharon la oportunidad para descender de los vagones y estirar las piernas. Huskisson, apoyado en su bastón, fue uno de ellos. Al observar al duque de Wellington desde la distancia, vio su oportunidad. Esta era la ocasión perfecta para acercarse, tal vez incluso disculparse. Decidido, se dirigió hacia el vagón donde se encontraba el duque. A su alrededor, la multitud de curiosos también se movía, algunos maravillados ante las imponentes máquinas de vapor, otros charlando entre ellos. Lo que pocos habían notado era que otro tren, el Northumbrian, venía acercándose rápidamente por la vía adyacente. Los trenes de la época, aunque ya reconocidos por su velocidad, carecían de muchas de las medidas de seguridad que hoy damos por sentadas. Las señales de advertencia eran mínimas, y la gente no estaba acostumbrada a los peligros que representaban estas nuevas máquinas de acero. Huskisson, ahora parado junto al vagón del duque, no se dio cuenta de que se encontraba peligrosamente cerca de las vías del tren en movimiento. Mientras charlaba con Wellington, el sonido del Northumbrian se hizo más fuerte, pero en medio del bullicio nadie pareció prestarle atención hasta que fue demasiado tarde. Los gritos de advertencia llegaron tarde. El tren venía rápidamente y Huskisson, en su confusión, intentó moverse, pero tropezó. En el pánico, cayó al suelo, directamente en la trayectoria del tren. La escena se volvió un caos en cuestión de segundos. La multitud gritaba, tratando de advertirle, pero la locomotora estaba demasiado cerca. Con un sonido mecánico implacable, el tren pasó sobre su pierna, destrozándola de manera brutal. El impacto fue inmediato y devastador. Huskisson, pálido y en estado de shock, fue levantado por los presentes. La imagen del político, gravemente herido, desangrándose en el lugar que debía haber sido su momento de reconciliación, dejó a todos atónitos. A pesar del caos, alguien tuvo la rápida idea de usar la misma locomotora Northumbrian
la que había causado el accidente, para transportar a Huskisson al hospital más cercano, en un desesperado intento por salvar su vida. El viaje en el tren fue una última esperanza. George Stephenson, el ingeniero creador de la Rocket, condujo personalmente la locomotora a toda velocidad, con Huskisson agonizando a bordo. El paisaje pasó volando por la ventana mientras el tren se precipitaba hacia su destino. La locomotora, que una vez simbolizó el progreso, ahora llevaba a un hombre al borde de la muerte. Finalmente, llegaron a la casa de un médico en Eccleston, donde los intentos por salvarlo resultaron inútiles. La pierna de Huskisson estaba completamente destrozada, y en una época en la que la medicina aún no había alcanzado los avances modernos, no había mucho que hacer. El cirujano que lo atendió se enfrentaba a una situación imposible. Pese a los intentos de consolarlo y darle algo de alivio, Huskisson murió esa misma noche, pocas horas después del accidente. El país quedó conmocionado. Lo que debía ser una celebración del progreso industrial se había convertido en una tragedia. La noticia del accidente viajó rápidamente, cubriendo titulares y generando una mezcla de asombro y temor ante el poder de las nuevas máquinas de vapor. La primera muerte por un accidente ferroviario había ocurrido, y la víctima era nada menos que un político prominente. Pero, más allá de la tragedia personal, el accidente de William Huskisson tuvo implicaciones duraderas. La conmoción provocada por su muerte llevó a una mayor atención a las medidas de seguridad en los trenes, que hasta entonces no habían sido una prioridad. En el futuro, las compañías ferroviarias se vieron obligadas a implementar señales más claras, vías de seguridad y una mejor conciencia pública sobre los peligros de estar cerca de las vías. A pesar de la tragedia, la línea ferroviaria entre Liverpool y Manchester fue un éxito rotundo. La inauguración continuó, aunque marcada por el luto, y la línea se convirtió en la primera de muchas que transformarían el transporte no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. En los años siguientes, el ferrocarril se expandiría rápidamente, uniendo ciudades, industrias y personas como nunca antes. Sin embargo, la historia de Huskisson siempre quedó ligada a la historia de esa línea inaugural. El nombre de William Huskisson se convirtió en sinónimo de la primera víctima ferroviaria, un título que, aunque trágico, marcó un antes y un después en la conciencia pública sobre la seguridad y los riesgos de la tecnología emergente. Un monumento fue erigido en su memoria en Liverpool, y aunque su vida terminó de manera abrupta, su muerte sirvió como una advertencia temprana de los peligros que acompañan al progreso. El 15 de septiembre de 1830, un día destinado a glorificar la innovación, quedó manchado por el accidente que cobró la vida de uno de los hombres más respetados de la nación. Y así, la historia del ferrocarril, que había comenzado con tanto entusiasmo, llevó consigo la sombra de la tragedia, recordando a todos que el precio del progreso, a veces, es la vida misma. Oh, stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful deal.